El libro de Urantia contiene una valiosa información sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, ayudándonos a ampliar nuestros conocimientos y rompiendo así muchas creencias que nos atan al dolor y sufrimiento cada vez que escuchamos o vemos su historia. Palabras del Maestro Jesús. No permitáis que la reverencia por las tradiciones tanto pervierta vuestra comprensión que vuestros ojos no vean y vuestros oídos no oigan. No es propósito de la religión verdadera simplemente traer paz, sino más bien asegurar el progreso. No puede haber paz en el corazón ni progreso en la mente, a menos que os enamoréis de todo corazón de la verdad, de los ideales de las realidades eternas. Para enamorarnos de la verdad, como nos lo dice la cita anterior, es preciso estar dispuestos a ser flexibles con nuestras creencias y estar dispuestos a cambiarlas por verdades más recientes que nacen de la experiencia de vivir. Permanecer aferrados a viejas tradiciones o hábitos, lo único que hacen es detener nuestros pasos para descubrir nuevos caminos de superación espiritual y material. Por algo, Jesús nos repitió una y otra vez que si queríamos entrar en el reino, debíamos renacer. ¿Qué es lo que más recordamos de Jesús de Nazaret acerca de su trayectoria en Urantia? Preguntémonos también cómo lo recordamos hasta este momento. ¿Recordamos más su nacimiento y lo recordamos como el niño Jesús? ¿Recordamos más sus enseñanzas y lo recordamos como el maestro de los maestros? ¿Recordamos más su muerte y lo recordamos como el crucificado, como el Cordero de Dios o como el consolador de nuestros pecados? ¿Recordamos más su resurrección y lo recordamos como el resucitado o como el Rey de Reyes? Hoy en día continuamos recordando a Jesús de Nazaret como la presencia de un Cristo doliente en la cruz. Y esto nos llena de culpa y por esta razón se nos dificulta inspirarnos en sus enseñanzas, que resultarían ser un gran alimento para nuestro espíritu y una mejor comprensión de nuestro prójimo. Por lo tanto, aseguraos de que veis en la cruz la manifestación final del amor y de la devoción de Jesús en su misión de la vida en auto-otorgamiento a las razas mortales de su vasto universo. Demasiado tiempo creyeron vuestros antepasados que la prosperidad era un signo de aprobación divina y las adversidades las manifestaciones de la ira de Dios. ¿Qué es lo que actualmente la mayoría conocemos acerca de la muerte de Jesús de Nazaret y el significado que tenemos de ella? Los autores evangélicos presentan la vida de Jesús como una creciente oposición entre él y quienes iban a ser causantes de su muerte, y que una de las causas de su persecución fue por haber incitado al pueblo a la rebelión, impidiendo pagar los atributos al César. Otra de tantas razones de su persecución es de haber sido enemigo del poder y de las estructuras sociales. Mateo nos dice en el Evangelio que en los momentos finales de su vida, Jesús dijo: «Ha llegado la hora en la que se ha entregado el Hijo del Hombre en manos de los pecadores. Mi alma está triste hasta la muerte». Lloraba para que, si fuera posible, pasase de él la hora. He aquí que se acerca el que me entrega. Levantaos y vayamos. Hoy por hoy, a través de las diferentes religiones que profesamos, la mayoría de la humanidad concibe la muerte del Maestro como un sacrificio para pagarle a Dios una deuda que la raza humana le debía. La mayoría creemos que murió en la cruz para aliviar nuestras culpas y pagar por nuestros pecados. El concepto de expiación y salvación lo hemos interpretado en base de sacrificios y salvación personal. Nos han dicho que para Jesús
significó derribar la barrera entre Dios y el hombre, porque pagó por los pecados de toda la raza humana en todas las edades por medio de su propia muerte. Por esta razón viene la concepción de su muerte como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y a través del sacrificio hizo la voluntad de su Padre. Otro de los sucesos que conocemos es que fue traicionado por uno de sus discípulos llamado Judas Iscariote, y lo entregó a los sacerdotes principales y les dijo: ¿qué me darán para que lo traicione a ustedes? Le estipularon 30 piezas de plata, de modo que siempre estuvo buscando una buena oportunidad para traicionarlo. Según Lucas, nos dice que fue negado. Durante el arresto del maestro, Pedro lo siguió de lejos y en 3 oportunidades que lo reconocieron como uno de sus seguidores, Pedro lo negó. Y en la última vez que lo negó, inmediatamente cantó un gallo. Y el maestro se volvió y miró a Pedro, y éste recordó lo que había expresado cuando le dijo: antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y salió y lloró amargamente. Marcos nos dice en el Evangelio que Jesús fue acusado. Las causas que conocemos de capturarlo fue, según Pilatos, de haberse presentado ante los judíos como el Hijo de Dios y frente a los romanos como el Rey de los judíos. Según Marcos fue atado, según Lucas fue desechado y según Juan fue azotado. Y ellos nos dicen en el Evangelio: en aquel momento Pilatos tomó a Jesús y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y se la colocaron sobre la cabeza, y lo vistieron con una prenda de vestir exterior color púrpura, y empezaron a acercarse a él y decirle: buenos días, Rey de los judíos. Según Marcos, Jesús guardó silencio. Todos los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonios contra Jesús para darle muerte, pero no hallaban ningún motivo y levantaban falsos testimonios. Mas él se quedaba callado y no respondía nada. Y Pilatos les dijo: vean, se los traigo afuera para que sepan que no hallo en él ninguna falta. Sin embargo, los sacerdotes principales y los oficiales gritaron: crucifíquenlo. Y Pilato se lavó las manos y le dijo: tómenlo ustedes mismos y fíngenlo en el madero. Según Juan, Jesús fue crucificado, y cargando el madero de tormento para sí mismo, y allí lo fijaron en el madero, y con él a otros 2 hombres, uno de este lado y uno de aquel, pero a Jesús en el medio. Pilatos escribió con títulos también y lo puso sobre el madero de tormento: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Y Mateo y Marcos nos dicen en el Evangelio: se burlaron de él y fue injuriado. Los que pasaban frente a él hablaban injuriosamente de él, meneando la cabeza y diciendo: oh tú, supuesto derribador del templo y edificador de él, en 3 días sálvate. Si eres el Hijo de Dios, baja del madero de tormento. Según Lucas, Jesús perdonó. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este acto de pedir perdón por sus enemigos ha sido un gran ejemplo para la humanidad, porque ha sido un acto de misericordia para los hombres. Según Mateo, Jesús se sintió desamparado. Cerca de la hora 9, Jesús clamó con voz fuerte y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Junto al madero de Jesús,
pues estaban de pie su madre y la hermana de su madre María y Juan, y viendo a su madre le dijo: Mujer, ahí está tu hijo. Y entonces le dijo al discípulo: Ahí está tu madre. La humanidad ha interpretado este clamor de desesperación como un momento muy humano de Jesús hombre en medio de tanta humillación, dolor y abandono. Según Juan, Jesús dio su vida. Pues bien, cuando hubo recibido el vino agrio, Jesús dijo: Se ha consumado. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. ¿Qué es lo que conocemos la mayoría acerca de su resurrección? Que el sepulcro fue custodiado por soldados para evitar que sus seguidores secuestraran su cuerpo. Según Juan, que María Magdalena vino a la tumba temprano y contempló la piedra movida, de modo que corrió y buscó a Pedro y le llegó diciendo: Han quitado al Señor de la tumba conmemorativa y no sabemos dónde lo han puesto. Echaron a correr y llegaron a la tumba y solo vieron las vendas echadas, al igual el paño que había estado sobre la cabeza de él. Mientras María lloraba por lo ocurrido, vio a 2 ángeles sentados a la cabeza donde había reposado el cuerpo y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Y ella contestó: Han quitado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Después de decir esto, volteó atrás y vio a Jesús de pie, pero no discernió que era el Maestro. Y Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella le contestó, creyendo que era el hortelano: Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo quitaré. Jesús le dijo: María. Y al volverse, reconoció la voz y ella dijo: Maestro. Él le dijo: Deja de colgarte de mí, porque todavía no he ascendido al Padre. Pero ponte en camino a mis hermanos y dile: Asciendo a mi Padre y Padre de ustedes. María Magdalena fue y llevó las buenas nuevas a los discípulos y dijo: He visto al Señor, y que Él les había dicho estas cosas. Luego, horas más tarde, el Maestro se le apareció a los discípulos y diciendo: Que la paz esté con vosotros. Y después de decir esto, les mostró las manos y también el costado, y los discípulos se regocijaron en ver al Señor. Jesús les dijo: Tengan paz. Así como el Padre me ha enviado, yo también lo envío a ustedes. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. Según el Evangelio, hizo otras apariciones y hubo muchas señales delante de los discípulos que no están escritas en la Biblia. Actualmente, en casi todas partes del mundo, se celebra las fiestas de Pascua junto con el Gloria de Resurrección. El hecho de que los líderes espirituales y maestros religiosos de la nación judía en cierto momento rechazaron las enseñanzas de Jesús y conspiraron para ocasionar su muerte cruel, no afecta de ninguna manera la posición de cada judío ante los ojos de Dios. Los judíos, como nación, como grupo sociopolítico, pagaron plenamente el precio terrible de rechazar al Príncipe de la Paz. Jesús vino a mostrarnos la verdadera personalidad de Dios, no como un ser iracundo y selectivo, sino como la figura de un Padre que ama de tal manera al ser humano
que nos envía a su propio Hijo para que nos enseñe a conocerlo y amarlo como Él lo desea. Cada vez que oró Él en el jardín, su humanidad se aferró más firmemente a su divinidad por la fe. Su voluntad humana se tornó más completamente una con la voluntad divina de su Padre. A solas, en Getsemaní, se postró en la tierra y oró: Padre mío, he venido a este mundo para hacer tu voluntad, y así lo he hecho. Sé que ha llegado la hora de dar esta vida en la carne, y no me resisto a hacerlo, pero quiero saber que es tu voluntad que yo beba esta copa. Envíame la certeza de que te complazco en mi muerte, aun como lo hice en mi vida. Horas más tarde el maestro nuevamente oró: Padre, yo sé que es posible evitar esta copa. Todas las cosas son posibles para ti, pero he venido para hacer tu voluntad. Y aunque esta copa sea amarga, la beberé si es tu voluntad. Y cuando hubo orado así, un ángel poderoso bajó a su lado y hablándole, lo tocó y lo fortaleció. Entre otras palabras dichas por el ángel poderoso fue el mensaje de que el Padre deseaba que su Hijo terminara su encarnación en la tierra, pasando por la experiencia mortal de la criatura, así como todas las criaturas mortales deben experimentar la disolución material al pasar de la existencia del tiempo a la progresión de la eternidad. No se deben confundir con el hecho de que Jesús, al someterse pacientemente a este sufrimiento y humillación, estaba verdaderamente haciendo la voluntad del Padre en el paraíso. Era efectivamente y en verdad voluntad del Padre que su Hijo bebiera hasta el fondo de la copa de la experiencia mortal, desde el nacimiento hasta la muerte. Por lo tanto, Jesús eligió dar su vida en la carne de la manera que estaba de acuerdo con el proceso de los acontecimientos naturales, negándose en todo momento a liberarse de las garras crueles de la malvada conspiración, acontecimientos inhumanos que sucedieron con espantosa certeza hacia su humillación increíble y muerte espantosa. Antes de que llegaran Judas y los soldados, el maestro ya había recobrado plenamente su interés habitual. El espíritu había triunfado sobre la carne, la fe se había firmado sobre todas las tendencias humanas al temor y a la duda incierta. Jesús apareció ante este tribunal vestido con su ropa usual y con las manos atadas detrás de la espalda. Todo el tribunal estaba sobresaltado y algo confuso por su aspecto majestuoso. Nunca antes habían contemplado tal donaire en un prisionero, ni habían presenciado tal comportamiento en un hombre que corría el peligro de la pena de muerte. El corazón humano no puede de manera alguna concebir el escalofrío que barrió un vasto universo, mientras las inteligencias celestiales presenciaban este espectáculo de su amado soberano, sometiéndose a la voluntad de estas criaturas ignorantes y desviadas, en la esfera de la infortunada Urantia envuelta en las tinieblas del pecado. Pedro cayó en la cuenta de que había negado repetidamente a su maestro cuando cantó el gallo. Él nunca creyó del todo que podría ser perdonado hasta el momento en que volvió a encontrarse con su maestro después de la resurrección. En el interrogatorio privado con Pilatos, éste le pregunta: «Dime, ¿has dicho tú que eres el rey de los judíos y has tratado de fundar un nuevo reino?». Entonces le dijo Jesús a Pilato:
¿acaso no percibes que mi reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, con toda seguridad mis discípulos lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mi presencia aquí ante ti, en estas ataduras, es suficiente para mostrar a todos los hombres que mi reino es de un dominio espiritual. Aún la hermandad de los hombres que a través de la fe y por el amor se han vuelto hijos de Dios, y esta salvación es tanto para los gentiles como para los judíos. Una vez que Pilato se lavó las manos ante la multitud, buscando así escapar a la culpa por la condena de un hombre inocente, ordenó la crucificación del maestro. El maestro estaba muy cansado, no había comido ni bebido nada desde la última cena, tampoco le habían permitido que disfrutara de un momento de reposo. Soportó un interrogatorio tras otro, estaba afectado por las inflamaciones y heridas de su cuerpo y por la pérdida de sangre. Además, experimentaba angustia mental, su aguda tensión espiritual y un sentimiento terrible de soledad humana. A lo largo de estas horas espantosas, las huestes invisibles de un universo estuvieron mirando mudas este fenómeno extraordinario del Creador que estaba padeciendo la muerte de la criatura, aún la más innoble muerte de un criminal condenado. Juan estuvo junto a María, la madre de Jesús, confortándola. Su hijo Judas estaba de pie del otro lado. Al mirar la escena, Jesús era ya el mediodía y dijo a su madre: «Mujer, he aquí a tu hijo». Y hablando a Juan le dijo: «Hijo mío, he aquí a tu madre». Luego se dirigió a ambos diciendo: «Deseo que os vayáis de este lugar». El maestro tenía casi 4 años de no ver a su madre y a sus hermanos carnales. En medio de las tinieblas en aumento por la tormenta de arena, Jesús comenzó a perder su conciencia humana. Ya había dicho sus últimas palabras de misericordia, perdón y admonición. Había expresado su último deseo sobre el cuidado de su madre. Durante esta hora de muerte inminente, la mente humana de Jesús recurrió a la repetición de muchos pasajes de las Escrituras hebreas, particularmente los Salmos. La última actividad consciente del Jesús humano consistió en la repetición mental de una porción del libro de Salmos, que se conoce ahora como Salmos 20, 21 y 22. Aunque sus labios se movían a menudo, estaba demasiado débil para pronunciar las palabras a medida que estos pasajes, que también conocía de memoria, le cruzaban por la mente. Solo de cuando en cuando, los que estaban cerca lograron captar algunas palabras, como por ejemplo: «Conozco que el Señor salvará a su ungido. Alcanzará tu mano a todos mis enemigos. Y Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Jesús no tuvo en ningún momento la menor duda de que había vivido de acuerdo con la voluntad del Padre, y nunca dudó que en ese momento Él estaba ofreciendo su vida en la carne de acuerdo con la voluntad del Padre. Él no creía que el Padre le había desamparado o abandonado. Estaba meramente recitando muchas escrituras en el momento de perder la conciencia. Entre estas, este Salmo 22 que comienza con: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y ocurrió que esta fue una de las 3 estrofas dichas con claridad suficiente como para que las oyeran los que estaban cerca. Ha resultado difícil para la humanidad entender la muerte en la cruz, porque solo se ha mirado con ojos humanos y solo hemos visto a través de ella la crueldad humana sin límite y a Dios como un soberano severo de dura justicia y rígida ley. No nos dejemos atemorizar por lo que ocurre a nuestro alrededor. Más bien confiemos plenamente en que nuestro amor hacia nuestro Padre será quien nos guíe siempre hacia un mundo mejor, en donde nuestro espíritu será el gran arquitecto de nuestro destino,
el cual no tiene por qué ser un valle de lágrimas, sino una pradera de oportunidades. El Hijo Creador en Jesús deseaba parecer a sus seguidores para estimularles a una mayor comprensión con Dios, y así fuese desapareciendo toda duda, en ellas y en ellos, en cuanto a lo que viviremos luego de este mundo, quienes partimos con fe en Dios. Como el Maestro eligió seguir haciendo la voluntad del Padre por más de 4 años en la tierra, decidió someterse humildemente a las resurrecciones individuales ganadas por esfuerzo propio que ocurren al tercer día después de la muerte física. Cuando el Jesús resucitado emergió de la tumba, el cuerpo físico de Jesús siguió allí, sin vida, en el nicho del sepulcro y envuelto con los vendajes y el sudario de lino, tal como lo dispusieron para su reposo. El primer acto de Jesús al levantarse de la tumba fue saludar a Gabriel e instruirlo que continuara con el cargo ejecutivo de los asuntos del universo bajo Emmanuel. Dijo el Jesús morontial: habiendo completado mi vida en la carne, deseo permanecer aquí por un corto período de transición, para poder conocer más plenamente la vida de mis criaturas ascendentes y revelar ulteriormente la voluntad de mi Padre en el paraíso. Como los arcángeles no podían hacer nada para resucitar al Maestro, entonces el jefe de los arcángeles se acercó a Gabriel y le pidió el cuerpo material del Maestro. Gabriel lo autorizó y los seres intermedios secundarios rodaron las 2 grandes piedras de la entrada de la tumba, sacaron el cuerpo del Maestro y el equipo de seres celestiales aplicaron la técnica y el cuerpo quedó pulverizado instantáneamente. Solo dejaron los vendajes y quedaron como si el cuerpo se hubiese evaporado. Esa es la razón por la cual las mujeres y hombres seguidores de Jesús encontraron la tumba vacía. Jesús, con su cuerpo glorioso, apareció 19 veces durante 40 días a casi 1000 creyentes. Cuando aparecía a sus seguidores, les costaba reconocer su forma morontial, pero cuando hablaba, de inmediato reconocían su encantadora personalidad. Su cuerpo glorioso no tenía heridas de ningún tipo, ni tampoco comió. El equipo de seres transformadores lo densificaron de tal manera que logró partir el pan y asar los peces en 2 de sus apariciones. Su aparición 14ª fue en la colina cercana a Capernaum, donde había ordenado a los apóstoles, y allí repitió la ordenación de los 11. Las distintas agrupaciones espirituales existentes en la humanidad tienen muy diversas creencias en relación a lo que ocurre después de la muerte física. De acuerdo a esta gran revelación, no se produce la resurrección en la misma forma como es concebida en la mayoría de las religiones cristianas, pero tampoco se produce la reencarnación tal como se es concebida en muchas otras religiones y agrupaciones espirituales. El alma humana jamás recupera su cuerpo físico, ni va a otro cuerpo físico, sino que la personalidad es resamblada o resucitada con cuerpo semi-espiritual. Ningún ser humano es resucitado en su planeta natal. Jesús prometió hacer 2 cosas después de haber ascendido al Padre. Prometió en primer término enviar al mundo y en su lugar a otro Maestro, el Espíritu de la verdad, y esto lo hizo el día del Pentecostés. En segundo lugar, prometió de la forma más certera a sus seguidores que alguna vez Él volvería personalmente a este mundo, pero no dijo cómo, dónde, ni cuándo volvería a visitar este planeta de su experiencia auto-otorgadora. Los reveladores dicen: «Estad pues vosotros siempre listos para recibirlo en la tierra, así como Él está siempre listo para recibiros en el cielo.
Anticipamos con confianza su gloriosa aparición, aún sus venidas repetidas, pero nuestra ignorancia es total en cuanto a cómo, cuándo o en relación con qué está destinado a aparecer.